Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dice San Juan Pablo II, Jesús no solo proclama las bienaventuranzas, también las vive. Él encarna las bienaventuranzas. Al contemplarlo veréis lo que significa ser pobres de espíritu. Estamos viendo el tema de las bienaventuranzas y hoy queremos ver el de la pobreza de espíritu, la primera bienaventuranza. El Señor no solamente proclama que son felices los pobres de espíritu, sino que Él, como dice Juan Pablo II, vive como nadie esa bienaventuranza, pobre de solemnidad. Es Señor del cielo y de la tierra y no tenía dónde nacer. Nace en un lugar donde vivían animales y que ni siquiera era de su familia. Y cuando un joven se ofrece para seguirlo, el Señor le advierte, mira que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Este mismo Hijo de Hombre, este mismo Señor, comienza las bienaventuranzas diciendo así, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que se han liberado de las riquezas. Jesús entonces aparece como el gran liberador. Nos quiere liberar de la esclavitud de las riquezas. ¿Cuál es el drama de las riquezas? Y hablo de riquezas en general, porque pueden ser riquezas espirituales, dones, talentos. Al mismo tiempo, hay personas que pueden ser generosas con su dinero, pero muy mezquinas con su tiempo. También es un bien que Dios me da y que algunas veces me aferro a este bien y no soy generoso. Pero ¿cuál es el drama en general de estas riquezas? Y es que muchas veces no nos dejan pensar en el cielo, nos afincan demasiado en esta tierra. Con esa parábola pequeña pero explosiva que predica Jesús y que reporta Lucas en el capítulo 12, el Señor habla de un hombre al cual le fue muy bien en su cosecha. Después se puso muy contento y después pensaba, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y voy a hacer graneros nuevos. Y se decía a sí mismo, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Este es el tema. Las riquezas o la abundancia de las cosas nos hacen más difícil pensar en el cielo. Por otra parte, muchas veces esas riquezas vuelven a la persona arrogante, orgullosa. Está muy acostumbrado a manejar y a ser independiente. Independiente de Dios, independiente con respecto a los demás. Es todo un peligro. Y es justamente en esa falta de conciencia de que somos mendigos ante Dios, donde los santos ven la mayor seducción de las riquezas, el mayor peligro de las riquezas. Por eso Jesús dice, ay de vosotros ricos, que tenéis aquí vuestra consolación. Pero también el libro del Apocalipsis trae esta frase muy fuerte que se le dice a la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Frente a estos peligros, el Señor viene a traerme la libertad, diciéndome, bienaventurados los pobres de espíritu. Son pobres de espíritu aquellos que, sí, no tienen bienes, tal vez no tienen techo, están día a día tratando de trabajar o de conseguir un poco de pan para sus hijos. Grandes penas pueden estar pasando y sin embargo son capaces de ver la mano de Dios, el plan misterioso de Dios en estas cruces. Así como lo vio el santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. O también que son capaces de encontrar consuelo en las palabras que Jesús le dice justamente a los pobres.
No estén preocupados por qué van a comer mañana, con qué se van a vestir. Una cosa es estar ocupado en eso. Hay que trabajar, claro, hay que buscar. Otra cosa es la preocupación, la angustia, la solicitud por las riquezas o por estas cosas que pueden ser necesarias, pero que me tengo que acordar que Dios me las va a proveer, no para ser una persona superabundante en riquezas, pero sí que tenga lo necesario para vivir. Y Jesús dice, miren, los lirios del campo, ellos no tejen, no hilan, y mi Padre los viste con más esplendor que Salomón. Ustedes valen más que un lirio del campo, un lirio silvestre. Pobres de espíritu son aquellos capaces de consolarse con estas palabras. Pobres de espíritu son aquellos que no se apegan, que tal vez tienen riquezas porque la providencia de Dios puso en sus manos bienes, pero saben que ellos son administradores. Y aquí tenemos muchos santos en la historia de la Iglesia, santos que han sido reyes como San Luis, rey de Francia, pero con una pobreza casi franciscana, con espíritu franciscano, verdaderamente, de desapego y de querer austeridad para sí mismos. Como el caso de Enrique Jou, este gran empresario católico argentino, que estamos esperando que se pueda proceder a la beatificación, gerente de una empresa importante, preocupado por los pobres, por los obreros, por la dignidad de ellos, por sus familias, que muere muy joven, con el gran llanto de sus obreros que lo amaban. Pero cómo vivía, con una gran alegría, pero una gran austeridad. 9 hijos tuvo. Una de sus hijas, Sara, comentaba que, por ejemplo, el portero del edificio siempre se sorprendía del vehículo de Enrique, el vehículo familiar, de una estanciera, un vehículo útil, grande, duro, pero para nada lujoso. No era el vehículo propio de un gran empresario. Y lo que decía Enrique Jou era, lo necesario sí, pero no cosas superfluas. Este es un auténtico pobre de espíritu. O San Pío X, Papa, pero que provenía de una familia muy humilde, y él quiso ser verdaderamente pobre, como patriarca en Venecia, como Santo Padre, dar un gran ejemplo de austeridad y de pobreza. Se llevó 2 hermanas de él para que lo asistiesen en el Vaticano. En aquel tiempo era costumbre concederles algún título nobiliario a los familiares del Papa. Él rechazó terminantemente este beneficio que se ofrecía para sus hermanas y simplemente decía, ya son hermanas del Papa, ya es demasiado. Antes de morir se daba cuenta que las pobres mujeres ya ancianas iban a quedar en la miseria. Entonces simplemente se ocupó de conseguirles una pequeña renta, como una pequeña jubilación para ellas. Pero no quiso ningún lujo ni para él, ni siquiera para su familia. Antes de morir escribe en su testamento, nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre. Estos son los pobres de espíritu. Pero además, la bienaventuranza también me habla de otros pobres de espíritu que voluntariamente, siendo desapegados de las cosas, pero quieren vivir y asumir la pobreza material también, para parecerse más a Jesús, a los apóstoles y a los grandes santos de la historia que consagraron su vida en la pobreza, en el voto de pobreza o en la vida consagrada. Son aquellos que escuchan la llamada de Jesús que Él le hace a un joven muy bueno. Jesús le sonríe y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Dice el Evangelio que el joven se alejó en silencio, triste, porque era muy rico. Justamente, Jesús no me quiere triste, Jesús me quiere libre, me quiere feliz. Feliz viviendo la pobreza de espíritu. Y si Dios me llama, o si Dios te llama, a una pobreza más de cerca, a una pobreza material,
feliz así también, entregando todo a los pobres y siguiendo a Jesucristo en esta pobreza que es la misma que Él tuvo en la cruz. En la cruz no tiene nada. Se despojó hasta de la túnica que tenía. Sus vestidos, ya no le queda absolutamente nada. Estos pobres voluntarios también entonces son felices. Y fíjense cómo la Iglesia nos enseña esto. Cuando han aparecido en momentos difíciles para la Iglesia, algunos hombres providenciales, grandes reformadores, como un San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, o después en el siglo XVI un San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, después, un poco tiempo después, San Cayetano y otros santos en Italia. Estos grandes y auténticos reformadores comenzaron sus reformas por la pobreza. Era como, de esta manera, viviendo pobre, la manera de mostrarle al mundo, quiero seguir a Cristo con el Evangelio auténtico. Es justamente lo que va a decir San Alberto Hurtado, el choque más vehemente entre el espíritu de Cristo y el espíritu del mundo se realiza en el terreno de las riquezas. Sus puntos de vista son irreconciliables. Estos pobres de espíritu, estos grandes santos que fueron muy pobres consigo mismos y sin embargo supieron ser señores también y supieron usar de las cosas para el bien. Un caso paradigmático es el de San Maximiliano María Kolbe, con su pobreza franciscana alegre, contagiosa, despertaba tantas vocaciones, una pobreza de solemnidad. En la famosa ciudad de la Inmaculada, que él crea allá en su amada Polonia, empezaron a venir jóvenes vocaciones de todas partes. Era notable ver la alegría, pero también la pobreza, el testimonio de la pobreza, hábitos gastados, remendados. Para ellos personalmente, suma pobreza. Ellos mismos trabajaban en la imprenta. Uno entraba a esas imprentas y parecía una empresa multinacional de Estados Unidos. Tenían máquinas de imprenta carísimas, de lo mejor que podía haber. Para ellos, pobreza, pero para el apostolado y para hacer el bien y para difundir el Evangelio, lo mejor de lo mejor. Y así como pudieron hacer tanto bien en toda Polonia, gracias a todas esas máquinas que tenían. Eso es pobreza. No gozar las cosas para mí mismo, pero sí saber usarlas, ser señor de las cosas para el bien de la Iglesia, para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Así entonces, estos pobres de espíritu van a tener este premio sorprendente. Jesús no dice felices los pobres de espíritu porque van a entrar al reino de los cielos. Claro, sí, ciertamente van a entrar. Pero dice otra cosa. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo que de ellos es el reino de los cielos? No que ellos le pertenezcan al reino de los cielos, sino que el reino de los cielos les pertenece a ellos. Es que Dios, con todo su poder y su bondad, está de tal modo de parte de ellos que se puede decir que los hace propietarios del reino de los cielos. La misma Escritura esbozaba estas ideas, cómo Dios se enamora y se ocupa. Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí, decía el Salmo. O el profeta Isaías, oráculo de Yahvé, pues en esto he de fijarme, en el mísero, en el pobre de espíritu, en el que tiembla a mi palabra. Ese será el propietario del reino de los cielos. Que la Virgen Santísima, que supo como nadie ser pobre, ser libre frente a las riquezas, imitando a su Hijo Jesús, nos conceda a todos esta gracia. Firmes en la fe.